Asamblea Todos es nuestro hashtag de la noche y esa será, por supuesto, nuestra nota de introducción. Y es que el fin de semana se llevó a cabo la asamblea de esa organización política. Se han nominado a un binomio presidencial y también se ha nominado a una expareja presidencial dentro de los puestos preferentes en listados de diputados. Me refiero a Alfonso Portillo Cabrera y a su ex esposa Evelyn Moratalla de Portillo, casilla 3, casilla 1 para Alfonso Portillo. Escucha la nota. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Este día se realizó la Asamblea Nacional Extraordinaria del Partido Todos para elegir y proclamar a los candidatos a la presidencia y al legislativo. De momento se confirman las especulaciones de que Roberto Alejos no participará en la contienda en ningún cargo político. Según Alejos, la decisión fue para dedicarle más tiempo al partido y al acercamiento con la población. Bueno, yo no estoy fuera del partido, al contrario. La decisión fue que me dedique 24 horas al día al partido. Vamos a hacer campaña, vamos a visitar las bases, vamos a mantenernos tan activos como siempre, pero dedicados totalmente al partido. Pero hay algo muy importante, hay que ser congruentes entre lo que se dice y lo que se hace. Nosotros hemos subido a las redes sociales nuestro sentir en favor del discurso que hay en la población, porque todos los partidos presentan los mismos candidatos, las mismas promesas, el mismo sistema. Nos hemos opuesto a este sistema, lo declaramos un estado fallido y nadie nos siguió, se burlaron de nosotros. Estamos proponiendo desde mucho antes que ahora hable todo el mundo de la reforma política y a eso me voy a dedicar en concreto. Como es de esperarse en todos los partidos políticos, que el fundador es el presidenciable, en este caso Todos, rompió con esa regla y proclamó a Lizardo Sosa como presidenciable y a Mario García como su compañero de fórmula. Por otro lado, Alfonso Portillo es el candidato al Congreso de la República en primera casilla. Portillo aseguró que una de las acciones más urgentes es una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. El punto que hay que reformar es la ley electoral y de partidos políticos, porque es el origen de todos los males del Estado y la administración pública. La ley electoral entonces es urgente. Hay que ver la representatividad, ver si podemos seguir con los listados y con los departamentos, y si no cambiarlo a distritos. Eso es una forma. Segundo, que el diputado tenga más responsabilidad con un distrito para que en su reelección tenga que rendir cuentas. Y tercero, los procedimientos internos, que los partidos tengan juego democrático interno para elegir sus candidatos y no sean vendiendo las candidaturas. Por eso tiene que haber financiamiento por parte del Estado a los partidos, porque lo que tergiversa todo es el financiamiento privado, oscuro, que condiciona y ata las políticas de los partidos. Y semanas atrás, el expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera, se presentó en los estudios de las 8:45. Aún no se daba esta alianza entre Portillo Cabrera y Roberto Alejos Cámbara, pero ya se hablaba de algunos puntos importantes dentro del discurso del expresidente. Escuche usted lo que dejó como mensaje Alfonso Portillo y será, por supuesto, parte de nuestra discusión de esta noche. Asamblea Todos, nuestro hashtag. Yo estoy trabajando en dos vías. Estoy trabajando por tratar de presentar una cuarta opción a las tres que van encabezando las encuestas electorales. Distinta entonces a Manuel Valdizón, distinta a Alejandro Sinibaldi, distinta a Sandra Torres. Sí. ¿Por qué? Yo respeto a los tres candidatos, no tengo absolutamente nada personal contra ellos, pero creo que no representan en este momento lo que Guatemala necesita. Nadie está hablando de las reformas estructurales que necesita el país. Ahora, pero la cuarta opción en la que se ha dicho que usted se va a apoyar es Roberto Alejos. Sí, estoy trabajando con el partido Todos, viendo la posibilidad de hacer una buena mezcla de candidatos a diputados para llevar una buena bancada al Congreso. Si usted llegara a conformar un bloque, digamos, mediano en el Congreso, su gran riesgo no es quedar engullido por este mismo sistema y simple y sencillamente convertirse en más de lo mismo. Es un riesgo. Como todo en política es un riesgo. Pero si uno lleva gente comprometida con el proyecto, gente leal, lo que puede servir una bancada importante en el Congreso es para hacer un contrapeso para las expectativas que tiene el país.
o para lo que se asoma en el horizonte del país. Lo que se asoma en el horizonte del país es una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que se asoma en el país, lamentablemente, es la constitución de un régimen autoritario, absolutista, dictatorial. ¿Cómo describe usted esto? Explíquenos mejor hay un proyecto... este temor que ve en el horizonte. Hay un proyecto que no está pensando en el país. Hay un proyecto que está pensando en la concentración del poder, en la concentración de la economía, en no libertad de prensa, en no libertad de opinión, en no oposición en el Congreso, y que lo ha demostrado comprando diputados a diestra y siniestra. ¿Con nombre y apellido? Todo el mundo lo sabe. Es Manuel Valdizón. Sí. ¿Y qué es lo que significa? Yo no tengo nada absolutamente contra él. Es un peligro para el país, porque es evidente que no hay ningún interés en hacer Asamblea Nacional Constituyente para hacer cambios en beneficio del país, sino para perpetuarse en el poder. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Asamblea a todos es nuestro hashtag la noche y nos vamos a las redes, pero ya tenemos mensajes con esa etiqueta. Nos dice Ponte en 63, ¿dónde quedó la moral y la ética del partido sin nombrar para diputados a un asesino confeso y corrupto? Aurora nos plantea, no podemos dejar que un convicto confeso se convierta en diputado, se va a volver otro Parlacén, es lo que nos dice. Nos plantea Lucrecia Pineda, en el país de los ciegos el tuerto es rey hasta que despertemos, es lo que nos dice Lucrecia. Loquillo, Mario García Leal es un gran economista y profesional, sería una buena opción junto con Sosa. Nos dice, esto es lo que quiero, la mayoría de la población, candidatos con experiencia, ¿no? ¿O quieren a alguien con cero pasado político? Esa es una buena pregunta. Sí, tener ambas es bien complicado, pero a ver, hay que ser también cautos en ese sentido. ¿Cuál será el verdadero objetivo de Portillo? Las reformas constitucionales para ser candidato de nuevo, plantea Víctor. Jorge Vides, seamos claros y objetivos, un ladrón y asesino confeso no debería de optar a un cargo de elección popular, pero así es mi guate, dice Jorge Rodrigo. Como su nombre lo indica, hay políticos de todos los tipos. Rudy, para ser diputado no hay requisito de honorabilidad, ¿por qué Portillo es ladrón confeso? Es lo que plantea Rudy. Homero, ¿es casi seguro entonces que Alfonso Portillo va a estar en el Congreso el próximo año? Sí, prácticamente es seguro, siendo casilla uno de un grupo pues, que tiene algún rasgo de arrastre, es muy probable que entre, la cuota repartidora así se lo permite. Sí. Emerson nos dice, no es lo mismo solvencia jurídica, que por cierto sí la tiene, a solvencia moral y ética, que es lo que no tiene Portillo y todos. Nos dice también, ¿cuánto le habrá dado Alfonso Portillo a Roberto Alejos por la ficha del partido? Creo que no es por cuestiones de dinero, allí hay una componente política mucho más profunda que eso. Alba nos dice, me pregunto si los guatemaltecos que siguen a Portillo quieren un futuro limpio para sus hijos. Alfredo, va a estar interesante ver esa batalla por el voto rural entre Valdizón y Portillo. Y nos dice también una vergüenza que permitamos a estos violadores de la ley estar optando nuevamente a posiciones de gobierno. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra, recordándole que usamos la etiqueta Asamblea a Todos al licenciado Estuardo Zapeta. Asamblea a Todos, numeral Asamblea a Todos, Ana Lucía, Juan Carlos y a todos los televidentes. Creo que aquí tenemos que ser bastante fríos, creo que podemos caer en las emociones, un peligro que pues yo mismo confieso y que tengo, pero del que tenemos que alejarnos en este momento para retroceder y ver con bastante frialdad qué es lo que está pasando. Algo que yo dije en octubre y los programas que tuvimos el año pasado precisamente con el tema de el retorno del expresidente Portillo a Guatemala era que la campaña real iba a empezar con la entrada de él a la campaña política, a la competencia política. Y para mí, de hecho, ayer, este fin de semana fue el inicio real, no la convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, sino el inicio real de la campaña política. Pero es que además hemos pasado prácticamente con 25 días convulsos, entonces... Sí, la campaña ha quedado en segundo lugar. Claro. Ahora empezamos a digamos, una campaña, una competencia, digámoslo de esa manera. No una campaña, pero una competencia. Primero entra el presidente que nos guste y usted puede decirle que es confeso, igual lo que yo crea, lo que usted crea, pero es el más popular de Guatemala. O sea, eso no está sujeto a que me gusta o no me gusta, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo en lo particular no estoy de acuerdo,
pero tampoco voy a ser ciego en falsear la realidad que todos los números dicen, aún las encuestas serias. Las encuestas, y la encuesta de Contrapoder, de hecho, pero encuestas serias ganaría, que no es la única. Sí, que no es la única, y casi que ganaría en primera vuelta si fuesen a presidente las elecciones. ¿Cuánto de este proceso estamos viendo que inicia entonces una tercera fuerza? Presenta, es correcto, el partido Todos a dos personajes que si bien son conocidos en el mundo periodístico, sobre todo los que nos hemos especializado, por ejemplo, en temas económicos, los conocemos por eso, no necesariamente lo conoce la mayoría de guatemaltecos. Lizardo Sosa ya pasó por el Congreso de la República, Banco de Guatemala. Banco de Guatemala, es una persona con una enorme experiencia, tanto en el área económica como en el área política. Que esté de acuerdo con sus decisiones económicas, ese no es el tema ahorita. Y el señor Lara, que también es un técnico, o sea, tienen dos técnicos, uno con una gran experiencia técnico-política y el otro con una experiencia técnica, ¿verdad? Poco conocidos, eso sí, pero que detrás traen, como decían ayer en el análisis de los 8:45, una mega estrella de rock, ¿verdad? Que es lo que se necesitaba en cierto momento. Última pregunta que se hace de primero, ¿quién es el perdedor en todo esto? Es obvio quién es el perdedor, yo no me pierdo en el análisis. El perdedor es el candidato que va a la cabeza de las encuestas, que es el candidato del partido líder. Así que, consejo que aunque no lo esté pidiendo al candidato del líder es, mire, ahí le salió una competencia que de la que tiene que preocuparse. Esa es más importante todavía que la competencia de si llevan carteles o no llevan carteles a los mitines, si le toca o no le toca, es el hashtag. No, ahorita le salió una verdadera competencia política. Y al mismo público objetivo, al mismo votante objetivo. Por eso la pregunta que hace un tuitero ahí en términos de decir el voto rural, Ojo que quien tiene dominio en voto rural, según los números, y van muy fuerte con el primer candidato, es Sandra Torres del Partido UNE. Claro. En la entrevista, partes de la entrevista que se pasó, más adelante le preguntan al expresidente Portillo. Expresidente Portillo, si la segunda vuelta fuese entre Manuel Valdizón y Sandra Torres, ¿por quién optaría él? Y él fue muy claro en decir que optaría por Sandra Torres. Tomando en cuenta de que su ex esposo, estando ella prácticamente en el poder, fueron quienes autorizaron la extradición de Alfonso Portillo. Pero en el realpolitik lo que pasó como dirían los dos grandes filósofos latinoamericanos, Wisin y Yandel, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? Y filósofos de izquierda y filósofos, ¿verdad? Entonces, lo que pasó en política. Mire, en política miramos hacia adelante, 24 horas largo plazo, las cosas se ven hacia adelante. No, hacia atrás, que me dijiste que no sé qué. No. Miramos a un montón de diputados del líder hoy que eran alfombras de Sandra. No, y del presidente, Pérez. Y otros que tienen bancada, de hecho, un titular del siglo XXI tienen bancada así nominal los de Gana, pero funcionan con el partido rojo, ¿verdad? Por todos los privilegios que están teniendo. Entonces, esa posibilidad que se tiene de una verdadera batalla empieza ahora. Y va a empezar la lucha, y digamos a le van a achacar que robó, que mató, que hizo, que bueno, mire, que además es cierto, pero ¿cuál fue la defensa aquí? La defensa es a diferencia, y se diferencia de nosotros, dijo, pero ya lo pagué. Eso fue lo que él dijo. Yo no sé si pagó o no pagó, pero también, ¿verdad? Pero también hay que ser serio. Ojo, por último, Alfonso Portillo es el perfecto vocero del plan estratégico gringo, ¿verdad? Lo sueltan exactamente al tiempo antes de las elecciones para que vengan, le dicen cuál partido entrar, que era el partido Todos, es el único partido que Uncle Sam da permiso para entrar, y entra y va a entrar con fuerza. ¿Qué me encantaría a mí? Ver un debate entre Manuel Valdizón y Alfonso Portillo. Sé que no se va a dar, pero porque los niveles, los de competencia son diferentes, uno para presidente, el otro para presidente del Congreso. Pero estoy pensando yo en una bancada de todos, de unos 40 a 45 diputados en este momento. Se la pongo mano a mano, Alfonso Portillo contra Roberto Ricardo Vallate. Mano a mano. ¿Está buena?
No, ese no sería. No, No. Usted mismo nos pide que seamos serios. Ahora yo se lo pido a usted. Seamos serios. Vamos a las redes, voy a ser Seamos serios. Te lo prometo, voy a ser serio. Vamos a las redes, estamos esta noche con Asamblea Todos. Como dijo el filósofo. Filósofos y pensadores. Wisin y Yandel. Lo que pasó, pasó. Está buena esa. Miquel, sería bueno hacer un balance de sus logros y desaciertos. Todos lo sabemos, es lo que nos dice Miquel. Guillermo, Asamblea Todos, Portillo no cumple con el artículo 16 de Ley de Probidad. Tiene que ser una persona honrada. Ada nos dice, prefiero que me gobierne un ladrón confeso que un demagogo y payaso. Es lo que nos dice Ada. Wow, ese es el dilema, ¿ves? Ese es el dilema de Guatemala. Exacto. Pero estaba duro. Ana Lucía, ese es el dilema de Guatemala. Esa es mi última conclusión. Guatemala, no nos dejemos engañar, por favor, no más de lo mismo, dice Andy. Pablísimo, ¿se habrá reformado? ¿Fue juzgado y condenado? ¿Le darán la confianza de estar en un puesto así de nuevo? Es lo que dice Pablísimo. ¿Y si llega a ser presidente del Congreso? Sí. ¿Qué es el objetivo? ¿Cómo puede ser Portillo diputado si estuvo preso? Bueno, él está en uso de sus derechos ciudadanos, puede correr. Pero miren lo que están diciendo, ¿eh? Sí, yo preferiría 1000 veces a Portillo que a Valdizón, Villate y compañía. Nos dice, sería que Portillo beneficiara al país después de los robos comprobados, sería elegir a las mismas pitas, es lo que nos dice pues alguien que usa esta fotografía del general Jorge Ubico. Enrique nos dice, solo en este país de ignorancia se ve que un corrupto vuelva a la política, qué patético. Celio nos dice, nominados es antidemocrático, ¿a cuenta de qué? Que sea el pueblo el que elija a sus diputados, con Asamblea Todos. Bueno, eso es la famosa cuota repartidora, ya Zapeta ha expresado. Estoy en contra y que yo la quitaría. Del método Hunt y demás, pero así es la ley. Sí, o sea, y mientras esté así hay que cumplirla. Dura lex, sed lex. O sea, dura es la ley, pero es la ley. Nos dice Omar, al hacerse a un lado Roberto Alejos de la candidatura, no cabe duda que la estratega de la campaña es Portillo, ¿o no? No lo creo. No lo creo. No. Asamblea Todos, a Portillo ni siquiera hay que tomarlo como opción, más ladrón y tramposo, y su ex esposa por el estilo. Aurora nos plantea, y si empezamos por prohibir gente con antecedentes se postule para puestos públicos, entre otras cosas, ahí estaríamos hablando de reformar la Constitución, la ley electoral, en lo más profundo, en la Constitución, ni siquiera en la ley electoral, porque ahí estaríamos, hay que decirlo, nos guste moral o inmoralmente, él está en uso de sus derechos ciudadanos. Así de sencillo. David Castillo nos plantea, estamos viendo de nuevo el concepto de reciclaje de ladrones recién salidos de la cárcel. John, Guatemala pierde, asco me da ver a Portillo, ya robó, quiere más, ladrón y asesino confeso. Y la analista, nos dice Lucrecia, ¿qué come, qué adivina? Secuestrando el clamor popular. Es lo que se dice en las redes. Le doy la bienvenida, las buenas noches, felicitándola profundamente desde este espacio a la licenciada Ana Lucía Mazariegos. Muchas gracias, Juan Carlos Sandoval, Néstor Zapeta, y a todos los que nos acompañan en esta ocasión en las 10 p.m. Bienvenidos y gracias por su participación. Hoy hablamos de la Asamblea Todos. Quiero iniciar recordando, para los que no escucharon hoy, la radiografía política de Juan Carlos Sandoval y Philip Chicola. Hoy en vivo ustedes hacían una entrevista a Roberto Alejos, quienes le respondía a ustedes diferentes preguntas en vía telefónica. Y una que me llamó a mí poderosísimamente la atención fue el hecho que él decía que no se lanzaba a ningún puesto de elección popular porque él buscaba no solo dedicarse al trabajo electoral y de campaña de este partido, sino que buscaba ser coherente con las propuestas que ellos estaban realizando hasta el momento. Y parte de ella se refería a que debía de ser una nueva sangre política en la que se adentrara, hablaba de diferentes otras cuestiones que la verdad... Exacto, y ese es mi primer punto. El señor Alejos y el partido debe de ser serio. ¿Por qué? Porque lo último que están haciendo hasta el momento es ser coherentes. Iniciemos con las personas que ellos han nominado. No quiero hablar del binomio presidencial, los candidatos a presidente y vicepresidente, porque ellos son otra un par de cuestión, tecnócratas, son ¿verdad? Técnicos que todavía no logro entender la decisión de por qué ellos aceptan adentrarse en este proyecto político, uno, y dos, por qué decidir que fueran ellos cuando realmente no aportan ninguna clase de caudal de votos allí.
quisiera yo pensar que es otra clase de decisión estratégica la que se toma y que seguramente es en esa vía. Pero regresemos al tema de la falta de coherencia que existe en el partido Todos. Han hablado que debe de adentrarse nueva sangre política, que debe ser gente con capacidad, con amor a su país y demás, pero yo no puedo creer que alguien con capacidad y con amor a su país sea capaz de robarle esa cantidad de dinero y ser únicamente sancionado o acusado por uno de tantos otros escándalos que él se vio inmiscuido en su entonces, y me refiero al presidente de la República, expresidente de la República, Alfonso Portillo Cabrera. Hablemos también de la otra nominación, de la decisión de su ex esposa como casilla número 3, cuando han sido un partido que en muchas ocasiones han hablado también de ley de cuotas, de participación equiparada y demás. Eso tampoco que no al nepotismo, ¿verdad? Sí, que no al nepotismo, y es lo que estamos observando ahora en las decisiones de estas primeras candidaturas que se dan a conocer. Entonces, coherencia dentro del partido Todos es lo último que se puede decir que hay, y por eso partíamos de la entrevista que hoy daba el señor Roberto Alejos, actual diputado en el Congreso de la República. Ahora aquí lo que hay que entender es que lastimosamente solo en el área urbana las personas que utilizan redes sociales y demás están manifestándose en contra de la decisión del partido Todos con respecto a que sea Alfonso Portillo el que esté liderando el listado nacional para diputados. Sin embargo, en el interior, como lo demuestran muchas encuestas, hay demasiado apoyo, y voy a enfatizar un poco más en el tema que planteaba Estuardo con respecto a que estará Portillo peleándose de mano a mano los votos que ha logrado captar Manuel Valdizón hasta el momento. ¿Por qué no pelea tanto con los votos de Sandra Torres de la UNE? Simplemente porque ella desde las elecciones pasadas captaba más un voto duro, y que además estaba centralizado más en mujeres del área rural. Las mujeres que recibían mujeres de Alta Verapaz y Baja Verapaz de manera impresionante. Las mujeres de esa área eran además las que recibían directamente todos los beneficios de los programas sociales, eran quienes recibían las transferencias, recibían las bolsas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es la razón por la cual ella cuenta con un voto duro allí. El hombre, que es un poco más variable con respecto a esa clase de sentimientos e identidad en su voto, será realmente el efecto que estaremos observando en estas elecciones, y allí estará la manera de ver cómo es que se van a ir ellos discutiendo la cantidad de votos que elija cada uno. Sin duda alguna, Portillo, como lo ha dicho públicamente, no solo en este espacio de las 8:45, sino en muchísimas otras entrevistas, deja entrever que su objetivo principal es venir a desestabilizar a Manuel Valdizón. Ese es el principal objetivo. Pero hay otra de las conclusiones que quisiera dejar aquí, y que realmente es lamentable y muy triste en nuestro país. ¿Por qué Alfonso Portillo es el candidato tan popular que es ahorita? ¿Por qué representa esa clase de salvación que muchos en redes sociales nos han venido a decir? Que pese a que hay muchísimos comentarios en contra de él, todavía hay bastantes y un gran número que está pidiendo apoyo para el expresidente de la República. Hay muchísimos que dicen que Alfonso Portillo trajo desarrollo a nuestro país. Hay muchas personas que dicen que trajo una estabilidad económica a Guatemala. Hay muchos otros que dicen que fue el mejor momento de nuestro país y que se encontraron más estables en ese momento. Y ahí regreso al primer punto de lo que decía Estuardo. Pecamos por ser tan sentimentales y empezar a agarrarnos a una emotividad en ese momento, que es una razón completamente errónea, y que eso se va a ligar también a este último punto que quiero dejar acá. No podemos seguir permitiendo que en nuestro país la forma le gane al fondo. ¿Por qué estamos hablando de estos dos candidatos? Porque cuentan con esta similitud. Ninguno de ellos me está presentando alguna clase, o al menos en su momento Portillo no hablaba de propuestas así de concretas como hasta ahora, porque seguramente tiene su agenda detrás. Pero Manuel Valdizón y Portillo, ¿qué clase de similitudes hay entre ellos? Además de las otras que sabemos que muchos se les vienen a la mente de las malas. Alfonso Portillo fue el primero que organizó en Guatemala un mecanismo clientelar de entrega de asistencia focalizada, en este caso fue y con el tema de los fertilizantes y demás, que fue el inicio de lo que hoy tenemos. Y por lo que más he recordado es por el tema de los por el saco de fertilizantes. Claro. Totalmente. Que, a ver, los resultados han sido cero. Pero lo quitó el conejo. No lo quita nadie. No. ¿Lo quitó Colón? No, hombre. ¿Lo quitó Otto Pérez? No.
La respuesta es no, siempre, no lo van a quitar. Pero los resultados son cero. Sí. Eso nos tiene bueno, que la bolsa segura claro. también, y la bolsa solidaria también los resultados y son no cero. le va a quitar nadie. Pero es el primer candidato, digamos, a nivel, y el primer partido que por lo menos hasta donde yo sé, no ha pensado regalar cosas. No sé si mañana están más regalando cosas. Pero no han salido a regalar cosas. Si es el creador de este movimiento, pues él tendrá que, porque lo que, y regresa al primer punto, la coherencia es lo último que existe en este partido. Hoy no lo creo, porque no tiene el capital. O sea, si se pone mano a mano a regalar cosas contra Manuel Valdizón, va a perder. Va a perder. Y de vuelta. Exacto, entonces él tiene que ir al discurso. O sea, él tiene que ganar en la tarima. Así de simple. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Asamblea Todos. Somos Trending Topic con Asamblea Todos. Nos dice Gerson Montt, pero si es un insulto al ilustre filósofo Daddy Yankee. Porque nos aclara Marcelo que no es de Wisin y Yandel, de Daddy Yankee. Ya vieron mi ignorancia de la música. Entonces, por eso que dice que es un insulto. Y eso que vivo en la zona 18. Sí. Hay compañeros que saben. Nos dice, Guatemala no va a cambiar mientras guatemaltecos sin moral y principios siguen a corruptos como Portillo. Nos dice Maricruz, no tienen posibilidad de ganar la presidencia, pero sí un buen caudal político. Eso es lo que estamos dando todos. Casif, el corruptor del Estado, concluyo que mi voto será cruzado. No te toca Valdizón, te toca Portillo en el Congreso. Quiero terminar diciendo, Juan Carlos, también en los otros nombramientos que no suenan lógicamente por los nombres pesados que están aquí, pero según me informa un televidente aquí por medio de Twitter, la casilla número 3 del listado metropolitano del partido Todos es este joven Goyo Osuna, que era conocido como uno de los dipuquits en la última contienda electoral. Ha estado durante este último tiempo, sin estar dentro del Congreso de la República, ya en 3 partidos políticos diferentes. En inició en el PAN, si no estoy mal, estuvo en Líder y ahora está en Todos, en una casilla 3, solo por manejar la Secretaría de la Juventud. Yo, la verdad, no sé qué podríamos esperar de esta clase de decisiones en diputaciones cuando no va conforme a las propuestas que ellos supuestamente quieren plantear y reformar en la ley electoral y de partidos políticos. Coherencia es lo que falta no solo en el partido Todos, sino en la mayoría de los que están participando ahora. Yo le voy a hacer confeso, a mí me da terror pensar en esa famosa frase de la refundación del Estado. No me da miedo, me da terror. Sí, no. Los venezolanos. De todos. De Valdizón, que también habla de Asamblea Nacional Constituyente, de la arañita, de todo. Con terror me da. No miedo, pero terror. Los venezolanos dicen, y consejo de los venezolanos, y quién mejor para hablar de eso de los venezolanos. Cuando escuchen ustedes refundación del Estado, y cuando escuchen Asamblea Nacional Constituyente, salgan corriendo porque eso significa permanencia en el eterna. Así fue como prefirió Chávez. Y por favor, el último que salga que apague las luces y lleve la bandera. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Asamblea Todos. Eduardo Vances, Sosa le falta carisma. Portillo, seguro presidente del Congreso y seguro se va a vengar de los que lo vendieron, es lo que nos dice Elder Valle. Le quitará fuerza del interior a los regalitos. Ninguno de los dos punteros tiene las horas de vuelo de Portillo. Alan dice a Portillo, no está tan endeudado como líder 1 de PP, por lo tanto es mejor opción y no la misma cosa. Bueno, nos dice también la memoria histórica es lo que nos hace falta. Necesitamos dosis de Memocitin 500. Mario Arturo Valdizón cayendo y su némesis apareciendo. El muchacho inicia realmente a temblar. La elección me parece abierta. Arnoldo, a Valdizón lo peor que le pudo pasar es que regresara a Portillo. Exacto. Y no se aliara con él. Yo sí nos dice pero es que si lo alía, la estrella del otro brilla más que... sí. Entonces lo opaca. Por supuesto. Igual pierde. Portillo va fijo al Congreso, nos guste o no. Portillo tiene mucha gente en el interior. Eso es correcto. Ojo, que yo agregaría que no solo que va al Congreso, va a la presidencia del Congreso. Totalmente. Con lo cual anula al presidente y tiene a la Suprema. Y que también es una de las razones por las cuales anula al presidente y tiene a la Suprema. Y yo le digo cuál es el de verdad, el mayor riesgo. Es que comenzando el próximo periodo de gobierno hay elección de Corte de Constitucionalidad. Te lo digo hoy. Tengamos cuidado, guatemaltecos. La batalla no se tiene que ir a pelear comenzando la elección. Hoy tenemos que estar claros en que la Corte de Constitucionalidad será el último resguardo de la institucionalidad de este país. Así nos tiene que quedar claro. La última
frontera de la institucionalidad de este país. Es la CC. Es la CC, tenemos que ser claros. Pausa, estamos en las 10 p.m, quédense con nosotros, tenemos pausa y por supuesto volvemos con mucho más. Gracias a Rosario por los deportes, estamos esta noche con Asamblea Todos, vámonos a las redes. Nos dice el diputado y además el máximo líder de esa agrupación política, Roberto Alejos Cámara, y me menciona, dice, le da terror refundar el Estado, cambiar el sistema fallido, está a favor de que todo siga igual. A ver, diputado Alejos, con todo el respeto que usted me merece, ¿sabe usted por qué me da terror? Porque ese Estado fallido del cual usted habla ha sido promovido por ustedes, por los políticos, y más de aquellos que se han enriquecido y se han vuelto millonarios a favor del Estado, o sea, a partir de llegar a esos puestos de poder. ¿Sabe usted, diputado, por qué sigue caminando este país? Por nosotros, por los ciudadanos que nos levantamos temprano, tributamos y hacemos que este país camine y además crezca. Vamos a las redes, nos dice Linda, que empiece por devolver todo lo que se robó si realmente ama a Guatemala. Ernesto Portillo ya pagó con cárcel y muchos sueltos en la zona 10 siguen robando. Nos dice, es popular porque Guate ya no hay memoria histórica, y si el voto nulo ganara y se pudiera escoger entre un verdadero profesional honorable, ¿qué pensarían? Es lo que nos plantea Lix Zapeta, lo escucho. Bueno, para cerrar, también hay que ver al presidenciable y vicepresidenciable, ¿verdad? Y ojo que en tiempos de precisamente el expresidente Portillo, ¿quién era presidente del Banco Guatemala? No quiero saber. Lizardo Sosa, si no estoy mal. ¿Y qué bancos tuvieron problemas? El Metropolitano y... Ajá. Que eran justo en los que Entonces, sí tenemos memoria histórica, para que dicen no tenemos memoria histórica. Y si no, pues hay una cosa que se llama Google que nos puede recordar. Yo no estoy seguro del dato, pero... No, pero preguntemos. La cuestión de los bancos. O sea, hay también que tener, digamos, consonancia. Yo sigo a buscarlo, no me acuerdo bien del dato. Sí, hay que buscarlo. Y luego también tener los casos que se presentaron. Y por último, yo creo que, como dije, empieza la verdadera campaña ahora. Y creo que si los datos son correctos, ¿verdad? Y hay estancamiento y caída de entre los candidatos punteros, entonces hay una oportunidad, pero no solo para todos, hay una oportunidad para cualquier partido que agarre un 35, 40% de indecisos. Lo que me preguntaban aquí es que los candidatos a diputados no ganan votos, que son los presidenciables. Es correcto, eran los presidenciables, porque ese esquema de los presidenciables ganándose voto, ahorita, a partir de hoy cambió. Ahora, en el caso de la participación de un expresidente para una diputación y encabezando la lista nacional, ya la batalla se vuelve entonces, otra vez regresa, y donde creo que debe regresar, que es el Congreso de la República. A mí también me da miedo que me digan, estos mismos... Ojo que es un constituyente el que está hablando, el diputado Alejos, Cámara, sí. Él fue constituyente. El más Roberto, joven, vos fuiste constituyente, el más joven. Sí, y mucho de lo que tenemos es el resultado de lo que hicieron. Pero para que nos receten algo peor, un dilema moral... Con diputados de mucha más valía de la que hay hoy, ¿eh? ¿Sí? La que había en los constituyentes. ¿Sí? Era gente con una carga ideológica, profesional, mucho más fuerte de la que hoy encontramos. Muy respetable. En esta legislatura, por Dios santo. Por mucho. Oiga. Por mucho, pero esa es la gran preocupación. Y yo creo que esta batalla ahorita es cuando se pone alegre, ahorita es cuando la campaña empieza a ser campaña, cuando realmente vamos a empezar a ver que ya no va a ser lo que tengan en la calle, lo que pinten las piedras y eso. Va a ser una campaña, vamos a ver si realmente surgen o no las ideas. Ana Lucía, para cerrar. La llamada queda en investigar más a los candidatos nuevos y a los actuales que ya hemos venido conociendo para saber de dónde vienen, qué han hecho, en qué han fallado y qué cambio de ideas han venido teniendo para identificar la incoherencia de planteamientos, de posturas que siempre tienen los políticos. Y por otro lado, analizar también qué pasará con todo este gran caudal o este gran porcentaje de guatemaltecos indecisos, que aún no saben por quién van a votar, sobre todo en este panorama electoral que es mucho más convulso y complicado que todos los demás que se han presentado anteriormente allí, y creo que a partir de este gran número de indecisos es donde la ciudadanía tiene que empezar a exigir propuestas más claras, exigir más debates, exigirle a sus candidatos que asistan a ellos, que no se escondan detrás, y empezar a ver cuándo, a raíz de la falta de propuestas y de ideas, cada uno va a empezar a bajar, ver quiénes suben
cuáles son los que van destacando, también los candidatos a la vicepresidencia, los candidatos que lideran los listados de diputados, ver quiénes de ellos realmente tienen un panorama claro de lo que se debe de hacer en nuestro país, cómo está ahorita y cuál es ese panorama que se tiene que ver a corto, mediano y largo plazo. Vámonos a las redes para cerrar esta discusión con Asamblea Todos como nuestro hashtag de la noche. El diputado nos dice, no, tenemos más mensajes abajo, nos dice: estoy seguro que solo queda Portillo, y le dice: chao Alejos, solo lo están usando y está bien, nos dice Ernesto Pero si López. eso es en todos contra todos, ahí todos se usan. Sí, Dionisio podría entonces ser un candidato sin haber estado preso, es lo que nos dice Ernesto. Jaycee nos dice: no apoyo a Portillo, pero los enemigos de mis enemigos son mis amigos. La Realpolitik. La Realpolitik. La Realpolitik, eso es. Pragmasan. Solo en este sistema político actual de Guatemala, un asesino y ladrón confeso llegará al Congreso y es popular. Y Pablo, puede ser presidente del Congreso. Seguro. Los negocios de venta de medicina de Alejos en el gobierno del FRG están favoreciendo a Portillo. ¿Qué le pasa a Lizardo Sosa? Es su pregunta. Hasta aquí llegamos con los mensajes esta noche, con Asamblea Todos como nuestro hashtag de la noche, siendo Trending Topic. Vamos ahora al resumen.